amigos de la Caja de Pandora, una vez más estamos con todos vosotros. En este caso se trata de una entrevista muy especial. Me une con Juan Marcos no solo el tema espiritual y de sanación, sino también una amistad que se ha ido fraguando con el tiempo. Y bueno, os presento a Juan Marcos Ferragut Seguí. Hola Juan Marcos. Gracias Nacho por recibirme y estar a tu atención. Estupendamente. Pues bueno, tenemos un día genial de casi verano en un entorno muy bonito y vamos a empezar la entrevista un poco presentando a Juan Marcos, qué es lo que hace, a qué se dedica. Juan Marcos, después de su deriva profesional, que no viene al caso, pues bueno, se centró en temas de evolución espiritual, en todo el mundo de la sanación. A raíz de ello ha escrito 3 libros. Deciros que actualmente se dedica de lleno a pasar consulta para sanar a personas que lo necesitan. Tiene la consulta en Benicàssim, en Castellón. Como os decía, escribió 3 libros. Es una trilogía. Tienen una secuencia bastante compacta. El primero de ellos es 1, 2, 3 despierta, el segundo 4, 5, 6 comparte y el tercero es Dios no creó el universo, 7, Dios no creó el universo, se transformó en él. Como veis, los títulos incluso son bastante definitivos, ¿no? Y definitorios. Hablan del tema, ¿no? Del tema de la energía, de qué hacemos aquí, de por qué enfermamos y de cómo podemos sanar. Y bueno, Juan Marcos, si quieres para introducir, pues sí. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Es toda una búsqueda y mi camino, cada día, cada experiencia nos aporta unos conocimientos y un sentir, y estar en la búsqueda, ¿no? Es ese despertar. Cuando uno empieza a comprender que la realidad es algo más amplia de lo que podemos ver y tocar, entonces empieza a crearse más preguntas, y yo como buscador siempre he estado en la inquietud de buscar las respuestas, ¿no? Y he tenido, me han dado, digamos, las circunstancias favorables para poder encontrar respuestas a la gran mayoría de las preguntas que yo me he cuestionado. Entonces, lo que he contemplado son 3 niveles de realidad. Nuestros sentidos nos acercan a la realidad más sentida de la física, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos. Luego tenemos otra realidad que es más sutil, que es la de las emociones, ¿vale? Luego los pensamientos, nuestra mente, ¿no? Nuestros miedos, nuestros sentimientos de alegría, de amor. Pero luego, más allá de esta realidad, ¿vale?, está una realidad metafísica, donde lo que explico en el tercer libro, Dios no creó el universo, se transformó en él, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, mi búsqueda se basa en una búsqueda, digamos, a priori científica, ¿vale? Yo trataba de buscar respuestas que fueran tangibles, que pudiera demostrar un antes y un después. Respuestas propias a tus grandes preguntas. Exactamente. ¿Y eso de alguna manera lo podemos relacionar con tu evolución hacia el tema de la sanación? ¿Tus preguntas iban por ese camino? Te das cuenta que a lo largo de los años nada es casual, y cuando miras hacia atrás ves que todo lo que has vivido antes era una preparación para lo que estás viviendo ahora. Entonces, desde bien niño, en esta búsqueda yo he sido el curioso de que se preguntaba el porqué. En los 3 libros, el 1, 2, 3, era un cambio de transformación de mi vida personal. Yo salía de un cambio de ciclo, de una experiencia de vida empresarial e industrial, siempre volcado en el mundo de la energía. Lo que digo, yo desde quinto de primaria de EGB, que tuve aquella experiencia, aquel circuito, el tema de la energía, cómo funcionaba y demás, siempre me he visto volcado, y me estudié electrónica en telecomunicaciones, y era un autodidacta. Yo iba siempre por delante en la búsqueda de
del funcionamiento, del porqué de cómo se movía la energía. Y empecé a estudiar los movimientos, el funcionamiento de la pequeña energía, para terminar en el mundo industrial con las altas potencias de energía en alta industria, en las altas tensiones. Y se ve que ese ciclo se tenía que terminar para dar el gran salto. Era pasar de la energía sutil, que puede ser la energía eléctrica, a pasar a la energía metafísica, ¿vale? ¿Me permites un paréntesis? Porque me estaba acordando de la radiestesia. Yo hice contigo un primer nivel de radiestesia. Rompí una barrera en ese punto porque recuerdo que fue alucinante cuando en el minuto 3 del curso aquella varilla me estaba dando un sí y un no y realmente había una comunicación. Hablando de las energías, tu confirmación, la evolución de las energías sutiles, ¿podrías contarnos un poquito qué relación tiene la radiestesia o el testaje con el péndulo? Sí, la radiestesia a mí me facilitó romper uno de los límites de la creencia, ¿vale? Y pasó a ser un acto de fe. O sea, lo que yo intuía que podía ser real a través de la radiestesia, que es radiaciones, estesia sensibilidad, la sensibilidad a las radiaciones, a esas radiaciones sutiles que no vemos y no tocamos. Entonces la radiestesia me permitió romper esa barrera de creencia y convertirse en un acto de fe. Porque hay una verificación física comprensible. El ponerte a moverte con unas varillas y detectar una corriente de agua, por ejemplo. Verificar qué sentido lleva la corriente de agua, qué profundidad está, y después ejecutar una prospección, un pozo, y sacar agua a la profundidad que has determinado, pues hay un hecho evidente, hay unas mediciones y hay un hecho evidente que después se verifica. Entonces, al igual que esto, muchas otras cosas. Por ejemplo, tuve un caso curioso que a veces llevo a los alumnos ahí en Castellón en un garaje donde no se podía abrir la puerta del garaje con los mandos a distancia. Y allí coincidían una serie de corrientes de agua, de fallas, chimeneas cosmotelúricas, una serie de conflictos telúricos. Y fue gracioso y curioso que allí en el garaje, con botellas de champán llenas de aceite, colocándolas posicionalmente, haciendo acupuntura geobiológica que llamamos, las dejé y les dije, dentro de una semana vuelvo. Y a los 2 días me llaman. Me dicen, Marcos, dice, estamos abriendo la puerta del garaje desde la plaza que nunca hemos podido abrirlo, ¿no? Más lejos todavía que antes. Claro, más lejos que antes. Entonces eso era una prueba también evidente, ¿no? He detectado unas corrientes de agua, he detectado unas alteraciones telúricas y las he modificado y ha habido una acción y una reacción, ¿vale? Entonces el campo, la energía radiestésica de la Tierra la puedo medir, la puedo valorar, la puedo modificar. Entonces yo lo que hice es llevarme esta especialidad, esta técnica al cuerpo humano. Por eso te lo preguntaba también. Porque yo sé que tú antes de empezar una sanación o un contacto con un paciente, tú haces un testaje completo con péndulo en este caso, ¿no? Pero viene a ser lo mismo que las varillas, para detectar cuál es su nivel de vibración. El péndulo, a través de unas tablas, yo hago una evaluación física, emocional, mental y espiritual. Ese es nuestro templo, ¿vale? Y el físico siempre acaba siendo el eslabón final donde caen toda nuestra basura, ¿vale? Conflictos emocionales, mentales, espirituales y físicos propios. Una mala conducta de alimentación, alcohol, drogas, tabacos, etcétera, pues evidentemente eso sí que somos conscientes todos y no hay que estudiar metafísica para saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Entonces yo lo hago esta evaluación y evalúo los cuerpos energéticos y evalúo su contaminación, sus fisuras y después según cómo vibremos podemos atraer hacia nosotros cierto tipo de energías desfavorables, ¿vale? La energía, el tercer libro lo explico así, la energía es consciente y eso es lo que tenemos que llegar a entender.
Nosotros somos energía espiritual dentro de un cuerpo físico como vehículo. Este vehículo es temporal. Nuestras células cambian, se renuevan cíclicamente. Mi cuerpo ya no es de hace 2 años, no es el mismo, ¿vale? Todo va cambiando. No hay nada que esté 2 segundos permanente en el universo. Y todo tiende a una evolución. Si nos bloqueamos o retrocedemos, entramos en involución. Entonces, lo que bien expongo es que hay 2 emociones primarias que son las que condicionan nuestra vida. Es el amor y el miedo. Y el miedo, como matriz degenerativa, desencadena una serie de condicionantes. Yo en el último capítulo nombro los 8 venenos. Los 8 venenos de la mente, ¿vale? Porque la mente, el pensamiento, es nuestra herramienta de poder. Nos puede destruir o nos puede llevar al éxito, a todo lo que deseemos, ¿no? Es cuestión de enfoque. Entonces, una de las cosas que digo, sí, nuestro cuerpo cambia constantemente y se adapta al medio. ¿Por qué no cambia nuestra vida? La respuesta es muy sencilla, porque seguimos pensando y actuando de la misma forma. Claro, con el mismo esquema. Con los mismos esquemas, los mismos paradigmas. ¿Vale? Entonces, de hecho, el hecho del despertar, la espiritualidad en sí, no es estar debajo de un olivo haciendo el Buda. La espiritualidad es el crecimiento personal a todos los niveles. Cuando digo a todos los niveles, hablo de un respeto hacia uno mismo. El cuidar el cuerpo, el cuidar las relaciones afectivas, el cuidar los pensamientos. Por eso, a mí, digamos, una de las herramientas herramientas que me ha favorecido fue conocer la filosofía budista. ¿Vale? A mí hubo quien me preguntó, que lo hago mención en el libro, era que si yo era budista. Y la respuesta fue la siguiente. Yo practico el budismo como practico el ciclismo. Yo no soy ciclista, tampoco soy budista, pero sé que el ciclismo, pues, por ejemplo, me ayuda a mantener mi cuerpo fuerte y sano. Y el budismo me ayuda a mantener una mente clara y saber mis pensamientos hacia dónde dirigirlos, determinación, ¿no? Y es ahí donde uno gana fuerza y sabe cuándo está débil y cuándo está fuerte, el control de la mente. ¿Qué pueden encontrar aquellos que lean tus libros que no encontrarían en otras lecturas o en otras experiencias? ¿Cuál es el factor diferencial, si es que lo hay? Hay una diferencia importante. Yo he leído muchos libros. Lo más importante que yo expongo son mis experiencias vitales. Experiencias de mis pacientes. He tenido la suerte de vivir y compartir experiencias con pacientes, con amigos, de conexión y de otras realidades que aparentemente parecen surrealistas. Yo recuerdo algunas, sobre todo del tercer libro. ¿Podrías compartir con todos nosotros una de ellas, por ejemplo? Sí, la que más me marcó y la que más me gusta contar fue en el 2013, en un hospital. Una compañera, Mónica, que la menciono, nos invitaron a asistir a una paciente que estaba en estado de coma. Llevaba 5 meses en estado de coma. Y llegamos allí y yo hice una prospección de la habitación. Vi lo que es evidente, que en un hospital energéticamente no reúne las condiciones para sanar. Hay muchas perturbaciones, mucho sufrimiento, ¿vale? Entonces hay muchas energías que nos absorben nuestra energía vital y no favorecen la sanación. Testé a la persona en coma, vi sus niveles vitales al límite de la muerte, y ya íbamos con la decisión y la predeterminación de que mi compañera yo la pusiera en trance hipnótico.
¿vale? Y así lo hicimos. Tumbé a mi compañera en el sillón, le puse el anteojo, estuve en el proceso habitual de relajación, respiración, una meditación guiada, y al poco ya conectó, tenemos a la compañera en estado de trance, relajada y con su conciencia ya en otro plano. Y yo le hablaba, ella me escuchaba y fuimos en busca de la energía del alma de esta persona en coma. Se la encontró acuclillada, temblando de miedo, llorando, en una cueva oscura, ¿vale? En estado de pánico absoluto. Entonces lo que hizo mi compañera fue abrazarla, empezarle a hablar y sacarla. Conforme la iba sacando de la cueva empezaba a vislumbrar luz. Mi compañera iba comentando que empezaban a llegar personas de otro plano, un plano astral. Y llegó concretamente, porque así lo manifestó, la madre de la paciente, que falleció hace 20 años atrás. Y eso le provocó una pequeña gran sorpresa a la paciente. La paciente estaba con las manos cruzadas 5 meses, como si fuera un témpano de hielo. Estaba respirando por una tracotomía y empezó a respirar con más intensidad. Y de repente la paciente me gira la cabeza hacia la derecha, donde estaba yo, y me abre los ojos. Después de 5 meses. Después de 5 meses. A la que me abre los ojos, mi compañera estaba tumbada en el sofá con un antifaz. Me dice: Marcos, te estoy viendo a través de los ojos de la paciente. ¡Buf! ¡Qué fuerte! Tengo los pelos de punta. Y yo empecé a hablarle a la paciente, exponiéndole lo que había estado viviendo. Había tenido un infarto cerebral, había estado viviendo una situación de estrés, de ansiedad muy grande, hasta que su cerebro dijo basta. Y el alma se salió de un estado de coma. Es que el alma se sale del cuerpo y mantiene lo que es el hilo de vida, ¿vale? Y entonces le estuve exponiendo toda la situación, le dije que se iba a pasar aquí un tiempo con su madre en la luz, que se relajara, y que de ella dependía el volver o el quedarse en ese espacio, ¿no? Que se tomara el tiempo que necesitara, y así lo hicimos. Luego a las 2 semanas volvimos para ver si había algún cambio. Los ritmos vitales habían mejorado ligeramente. ¿Y ella seguía consciente a partir de ese momento ya o fue solo un flash? No. El estado de coma se mantuvo. ¿Vale? Lo que sí, había cambiado el color de piel, un poco más cálido, ya no estaba tan blanca, las vitales habían mejorado. Y allí se encontraba en la habitación sus hermanas, su hijo de 16 años, su exmarido. Y bueno, la cuestión es que mi compañera me preguntó si me parecía bien poner a su hijo en trance para que conectara con la madre. Yo, por mí no había ningún problema, no supone ningún riesgo. Esto es como irse a dormir todos los días que vamos a dormir, a diferencia que estamos conscientes del sueño que estamos viviendo, y yo hablo, pregunto, y la persona responde, y recordamos todo lo sucedido, ¿vale? Cosa que en los sueños pues no nos es fácil recordar. Entonces lo hicimos así, pusimos al chico en una silla, la compañera le cogió de la mano para ayudarle a esa relajación, y entró en los 10-15 minutos. El chico ya había descargado su ansiedad, sus temores y sus bloqueos, y conectó, estuvo con su madre, la vio en un estado perfecto, saludable, vio a su abuela que nunca había conocido, empezó a dar mensaje de la abuela, diciéndoles que no se preocuparan, que todo estaba bien, que les estaban observando constantemente, que estaban a nivel prevaleciente en el corazón, y que estaban orgullosos de toda la familia, que no
pasara lo que pasara, que estuvieran tranquilos. Todo está bien. Que todo estaba bien. Ujú. A este chico, pues, la vida le cambió se quedaría alucinado de forma radical, Ujú. ¿vale? Y a la familia también, ¿vale? Luego al mes la mujer en coma terminó falleciendo, ¿no? Ujú. Fue la decisión de ella. Ujú. Hubiera regresado en un estado muy complicado. Su actividad cerebral era de 5%, su peso no llegaba a los 30 kilos. Bueno, marchó en paz. Y todos descansaron y bueno, de hecho, a raíz de esa experiencia, luego posteriormente invité a la familia. Yo hago sesiones grupales Ujú. en las que llevo a una serie de grupos de personas a trance hipnótico y los llevo lo que yo llamo hacia la conciencia del ser. Ujú. Es a niveles de realidad más elevadas, ¿no? Metafísicos, de nuestro yo superior, de nuestra alma. Ujú. Y en estas sesiones grupales pues invité a la familia a compartir estas experiencias, Ujú. lo que llamamos el más allá, que realmente está aquí. Allá, el más acá. El más acá. Nos cuentas el paréntesis de, creo que llamas la subrogación o algo así, la técnica de un tercero, y luego hablamos de la conciencia del ser, que creo que ahí hay bastante que... Empezamos al revés. Vale, si vale. No te importa. Tú mandas. Es lo correcto. Vale. La conciencia hacia el ser consiste en las tres realidades que hemos expuesto, la física, la sutil y la metafísica. Vale, existen planos de realidad de nuestro yo. Nosotros aquí en cuerpo físico somos el inferior, tenemos la mente inferior. Nuestra mente está dividida en triadas, todo el universo está compuesto por triadas. Tenemos una parte consciente, una parte inconsciente y después tenemos lo que se llama la conciencia libre. ¿Libre albedrío? Sí, la conciencia libre. Eso en función de la evolución de cada persona, en función de la conciencia del bien y del mal, de lo benéfico y de lo dañino que ha integrado nuestro bagaje como seres espirituales, pues a la hora de actuar eso se ve reflejado y actúa en conjunta trinidad con el inconsciente y con el consciente y con el inconsciente. El consciente es la parte racional, la matemática, sabe que rige a la parte física, matemática, cuadrática, ¿no? Es de, si no lo veo no lo toco, sí, si no lo toco no lo veo. Antes de los cinco sentidos. ¿Vale? Y en el inconsciente es donde arrastramos programas. Los programas son creencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, con vidas pasadas, o que hemos heredado de nuestros padres o nuestros ancestros, ¿vale? Y eso condiciona nuestro presente, para todo, para el trabajo, para las relaciones, para cualquier ámbito que se nos exponga en la vida, ¿vale? Y entonces lo que expongo es que estos programas nos vemos sugestionados por ellos. Creamos lo que creemos y esas creencias son nuestros programas, ¿vale? Se nos somatizan a nivel físico, se nos somatizan a nivel verbal, en la forma de hablar, expresarnos, a nivel físico y a nivel de comportamientos, ¿vale? Y este campo es muy sutil y muy amplio, ¿vale? Y en estas herencias, en exposiciones que he tenido, pues por ejemplo, a nivel físico, ¿vale? En el tema de las sanaciones. Yo, mi trabajo es prospectar, medir a nivel físico, emocional, mental, espiritual, y también mido y evalúo los programas heredados por nuestros padres, nuestros ancestros. En el caso, por ejemplo, de una mujer que tenía problemas sexuales, ¿vale? Con su marido, dolor, el raíz que llevaba a esta condición fue paradójico, pero fue el que su madre biológica fuera violada en la adolescencia. ¿Heredó ese patrón? Heredó el patrón que heredó, el patrón emocional. El patrón emocional es que la madre sentía primero sentimientos de culpa
sentimientos de indignación o frustración, ¿vale? Como mujer o como persona, y energéticamente un bloqueo en lo que es la energía sexual. Quedó embarazada y lo transmitió esa herencia, ese programa, lo heredó una de sus hijas. ¿Vale? Entonces, ahora entramos en el tema de la subrogación. ¿Vale? Por el medio de la sanación tú desbloqueas esos patrones, los eliminas y ayudas a que esa persona sane. Ahora te voy a explicar mi proceso de sanación, que hago una ligera introducción en el libro, por el tema de la conciencia y de información. La luz es información. Esa información puede ser pura y perfecta y original a nuestra verdad de ser, donde todo está en equilibrio y todo es saludable y correcto. Y cuando esa verdad se distorsiona es cuando entra en error. Y ese error es la que nos lleva a la dificultad, al dolor, a la enfermedad o a tener problemas, dificultades de abundancia, de trabajo, de calidad de vida en todos los niveles de vida, ¿no? De proyección de nuestro propósito de crecimiento espiritual. ¿Vale? Entonces, ahí en este caso lo que hago es, en el proceso de trance, yo trabajo a nivel energético en planos, en los diferentes planos astrales. ¿Vale? Hay 7 cuerpos: físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico, divino. Trabajo en los 7. Y entonces lo que empiezo es a trabajar cirugía, ¿vale? Después de haber hecho mi diagnóstico y saber lo que hay en cada cuerpo, pues lo que está en distorsión, lo que está en error, yo saco lo que no pertenece al estado original del ser, para devolverle su estado original. Así es. Luego, el otro dato importante es que en el momento que tomamos conciencia, comprendemos, la comprensión es liberación y la liberación es sanación. Vale. Trabajas en cirugía. Explícalo un poco, porque puede haber quien crea que abres con un bisturí y no es así. Sí es así, pero no es así. No en este plano. ¿Vale? Sí, nosotros llamamos cirugía astral. Lo que trabajo es con las manos y proyecto con mi mente. Entonces, la energía actúa conforme mi conciencia permite materializar. Yo te he visto trabajar y sé lo que es, pero un poco por explicarlo. Entonces, en ese proceso de cirugía, las personas, cuando yo corto, empieza un proceso de purificación, empiezan a aparecer, ¿cómo diríamos? Pues nudos, amarres... No amarres, testimonios, o sea, emociones. Por ejemplo, esa mujer fue violada por su madre. Pues la subrogación consiste en yo tomar conciencia de esa otra persona, en este caso era la madre sobre la hija sobre la madre, tomó conciencia, se subrogó a su madre, y cuando yo estaba haciendo la cirugía, la hija sintió el dolor, la frustración, el miedo, la culpa, y conforme yo iba liberando esa información es energía en forma, conforme yo iba liberando esa información en sus cuerpos astrales, ese programa desaparecía. Esa información y esa creencia, esas falsas creencias desaparecían. Y entonces es cuando viene la sanación. ¿Es un proceso largo, una sanación completa, 2, 3, 4, 6, 10 sesiones, o no hay un parámetro válido? No hay un parámetro, cada persona, la misma enfermedad, cada persona reacciona de una forma. El obstáculo mayor en el que yo me encuentro no es en sí sanar la enfermedad. El obstáculo mayor que me encuentro es la disponibilidad y romper la estructura mental, los patrones mentales de la persona. Y eso me puede llevar 1, 2, 3 sesiones en hacer sentir y ver a esa persona que algo está cambiando en ella y que se abra, que se permita el que yo pueda trabajar de forma libre. Claro, y ahí está empezando ya la sanación. Ahí está empezando la sanación. También es cierto
que hay personas, sobre todo personas mayores, que no les vienen para que les sanen, pero realmente en el inconsciente no quieren sanar. Esto es muy fácil de entender. Hay una serie de privilegios que se pierden cuando uno sana. Las personas mayores... ¿Privilegios? Privilegios. De atención. De atención. Claro. Las personas mayores pues se encuentran solas, tienen pocas cosas que hacer, y el que estén los familiares de alguna forma dependientes de ellas, claro. Eso a ellas les beneficia. Entonces yo ahí me enfrento a dos dilemas: la estructura mental de que esto que he venido aquí no tiene sentido, y después voy a perder las facilidades o la atención de los exactamente de mis familiares en el momento que me encuentre bien. Vale. Cuando sí, vamos a exponer el gran tema. El gran tema es el tema principal del libro, es Dios creó el universo. Como expone el libro, Dios no lo creó, se transformó en él. Somos en él. El concepto de entender el concepto de la unidad es sencillo, pero a la vez puede resultar complejo. Exactamente. Si le preguntáramos a una gota de agua del océano qué es, nos dirá que es el océano, ¿no? Yo lo que expongo en el libro es que nosotros somos gotas de ese océano. Y esa gota contiene toda la esencia, todas las virtudes y todos los dones de todo el océano. Explico las 13 dimensiones en las cuales se manifiesta el ser. Para entender el universo hay que hablar en términos de energía, vibración, frecuencia y, por último, consciencia. Todo es consciente. Hago una importante mención, expongo una fotografía de una piedra que es mi talismán. Cogí esa piedra, pero puedo coger cualquier piedra. Cualquier piedra sirve. Aquí tenemos una buena piedra. Y lo que sometí a esta piedra, igual que he sometido al agua y trabajo con el agua, es a pensamientos positivos y a pensamientos negativos. Y con las varillas yo determiné su campo áurico, ¿vale? Determiné su campo áurico y vi que tienen los mismos 5 niveles, 5 planos o cuerpos, más 2 espirituales, son 7, siempre son 7 cuerpos, que los humanos, que los animales, que cualquier ser. Y al someter la piedra a pensamientos negativos, su vibración disminuía y su campo energético se recogía. Cuando la sometía a pensamientos positivos, agradeciéndole, venerándola como parte de la Madre Tierra y todo pensamiento benéfico, vi que aumentaba la vibración y se expandía. ¿Vale? Ese es uno de los ejemplos. También saco otro que es muy interesante, en el que se quemó un huerto de naranjos. Y yo medí el sufrimiento, medí la baja vibración y puse mi piedra. Estuve trabajando con cuencos, vibraciones y diferentes frecuencias de sonido, y al mes volví, y en un radio de 200 y algo metros había crecido la hierba y después se difuminaba y se mantenía la ceniza. Yo había generado un punto de poder con una elevada vibración y había facilitado que la vida volviera y la hierba creciera. Una prueba contundente. Contundente, eso es sí o sí, eso para el que lo vio no hubo duda, ya las dudas quedan esclarecidas y se vio. Entonces, en ese sentido, la enfermedad es un estado de vibración al inframundo, primera, segunda y tercera dimensión, y la alegría, el amor, la felicidad es un estado de elevada vibración que nos lleva a un estado de plenitud y de salud. ¿Vale? Entonces, es un poco el trabajo que hacemos en sanación, es plantarte el espejo y enfrentarte a tus miedos, desbloquear y
empezar a trabajar, a quererse a uno mismo, ¿vale? Una de las cosas que digo es que todas las enfermedades, al final, y deficiencias, es la carencia de amor en uno mismo. Entonces a veces creemos que dependemos del amor de los demás. El amor es la base. Y el amor es la base. Entonces, en ese sentido, ese reconocimiento nos lleva a un estado de conciencia superior. El empezar a conocernos como seres espirituales. Todos somos seres espirituales, lo que no todos nos reconocemos como seres espirituales. Entonces eso nos eleva la vibración. De dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. En los 13 dimensiones hay 7 planos. O sea, las 13 dimensiones, cada plano se puede manifestar en 13 niveles de dimensión. Pero hay 7 planos, ¿no? Ahí está el plano físico, el plano emocional, el mental. Luego está el alma, yo soy, nuestra parte, unos lo llaman el campo cuántico, divino. Y después, por último, o primero, en el libro lo menciono como el primer punto, que es el origen, el principio universal, es el ser, que es la luz y es lo que lo abarca todo. El Pamar. El Pamar, Padre y Madre Universal. Entre estos planos, nuestra alma, cuando decide encarnar en un cuerpo, en un vehículo, cruza lo que se llama un umbral. Y yo lo determino como el umbral de la distorsión. De la distorsión. Ese umbral lo que hace es hacernos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos estado viviendo muchas existencias sin la necesidad de saber eso. Y hemos estado trabajando valores humanos a base de dolor y alegría, ¿vale? Hemos trabajado valores humanos como la generosidad, la amabilidad, la simpatía, la búsqueda del conocimiento, ¿vale? Porque la ciencia hoy es la búsqueda del conocimiento y no se preguntan de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero hoy empiezan a romperse ciertas barreras a ese mundo metafísico, ¿vale? En el libro hago mención de un científico que se llama Gray Braden, que él está reconocido como uno de los primeros científicos. Bueno, lo hacía Max Planck, lo hacía Einstein, pero hoy en esta época Gray Braden es uno de tantos, hay muchos, que empieza a mostrar evidencias del mundo espiritual sobre el mundo físico. Y hago mención a varios experimentos, tanto de él como de otros, y son pruebas irrefutables de que esto existe, ¿no? De que esa otra realidad metafísica existe. Yo lo hago a través de la hipnosis. Las personas que entran dentro de mi pirámide de trabajo, muy bonita, por cierto, lo que hago es esa toma de conciencia con su alma, con su ser superior, con otros mundos, en el que con familiares que a lo mejor dejaron de ver porque pasaron a ese otro plano, y a trabajar en reconciliación familiar, a recolocar posicionalmente las energías familiares, porque arrastramos muchos conflictos ancestrales, y esos son también programas que a nosotros nos impiden vivir en plenitud y en alegría y alcanzar la felicidad, que es el objetivo al final. Pues si te parece, voy a hacerte una última pregunta que tiene poco que ver con todo el tema de la sanación, pero que siempre me gusta hacerla, ¿no? Sobre todo porque da un punto de referencia después de un tiempo, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Visto el entorno actual de nuestra situación como sociedad aquí en España, ¿no? La crisis que todavía mantenemos, que parece, unos dicen que estamos remontando y otros que no, vista la situación de Grecia con Syriza, con todos los problemas que ha habido del bloqueo del Corralito, todas las guerras que están, aparentemente no nos las cuentan, pero están en marcha, ¿no? Ahora mismo, esta mañana o ayer, creo que han atacado las posiciones de
del ejército islámico, ¿no? Los turcos han bombardeado y tal. En todo este globo, ¿cómo ves tú el futuro inmediato de nuestra realidad? Yo he tenido la experiencia de verme en el 2006, 2007 en conflictos, las crisis, ¿no? Y plantearme que la realidad estábamos muy dominados. Nos mantienen. Hago mención de los 4 caballeros o caballos del Apocalipsis. 4 jinetes. Los 4 jinetes. Hay un grupo minoritario a nivel planetario que trata de mantenernos en el miedo, en la ignorancia y en la esclavitud. Hace 7 años, el darme yo cuenta de esto fue lo que me despertó, la información que llegó a mis manos, el conocimiento. Yo no me considero escritor, lo que vi en aquel momento es que era indignante la manipulación que hay sobre la sociedad. Y los 4 jinetes del Apocalipsis que menciono, uno es la economía, la política, la religión y los medios de comunicación. ¿Vale? Nos tienen sujetos a su programa para cautivarnos en el miedo, la ignorancia y la esclavitud. ¿Vale? Nos hacen falsas creencias como que la energía es limitada, crisis energética no es, todo es sencillo. Carencia de falta de agua. El agua siempre hay la misma, o está arriba o está abajo o está debajo de la tierra, ¿vale? Debajo de la tierra hay lagos, hay ríos enormes y no somos conscientes, ¿vale? Y luego el potencial del agua de mar. Se nos ha hecho creer el agua del mar no se puede beber, no se puede cultivar, ¿vale? Y todavía no hemos aprendido a sacarle un partido benéfico al agua de mar, que no sea para la pesca, ¿vale? Podemos alimentarnos de una forma metódica, ¿vale? Del agua de mar, cultivar con agua de mar y aprovechar en beneficio de la humanidad la tecnología y los recursos de la tierra. Entonces, ahí hago mención. Podemos ser optimistas, sin lugar a dudas. Es que el objetivo de mi trilogía, al ver la ceguera y la indignación de la manipulación humana, no fue un pensamiento, fue un sentimiento. La gente debe, por el bien planetario, a su manera, cada uno a su manera, despertar y darse cuenta de que podemos vivir de otra manera, empezar a reconocernos y a trabajar en unidad para vivir en una sociedad equilibrada y armónica con el planeta, que lo estamos destruyendo innecesariamente. Y podemos vivir en una sociedad libre de enfermedades, podemos vivir en una sociedad en total abundancia de alimentos, podemos vivir en una abundancia a favor de una tecnología al servicio del ser humano. Hoy la tecnología se desarrolla por el interés de las macroeconomías, de las grandes economías. No se trata de beneficiar a las personas, se trata por el lucro. Yo vi recientemente un hotel robotizado donde no hacían falta limpiadoras, personal y tal, y estaban muy orgullosos. Y yo me planteé, yo digo, vale, eso si no hay personal trabajando, ¿cómo va a haber personal consumiendo? Porque si no tenemos recursos económicos, porque todo está robotizado y automatizado, ¿quién va a consumir? Estamos cortando la rueda. Pues nada, Marcos, no nos estiramos más porque aquí podríamos estar hasta que nos diesen las 11 de la noche. Sí, sí. Hoy es pues muchas gracias. Finales de julio de 2015. Yo te agradezco de corazón pues que compartas toda tu experiencia y todos tus conocimientos con todos los amigos de la Caja de Pandora y con todos los otros que lo verán. Y te doy las gracias. La próxima, Nacho, por esta oportunidad y de exponer
mis pensamientos, mi sentir. No pretendo que nadie crea en lo que yo pueda decir, pensar. Lo único que pretendo es que me gustaría es que la gente se empezara a plantear otras posibilidades y que empezara esa búsqueda, que como mucha gente está en ese proceso de búsqueda, y cada uno tiene su paso, su ritmo. Yo creo y su evolución. Que vamos exponencialmente. La gran población mundial está despertando a nivel exponencial. Se trata de eso, de despertar un mínimo de masa crítica para que se genere esa expansión y esas energías que, como digo en el libro, estamos expuestos a entidades. Nosotros, el ser humano, es un híbrido extraterrestre. Fuimos manipulados genéticamente, lo hablo en el primer libro. En el tercer libro lo único que expongo es eso, ¿no? Necesitamos despertar para salir de ese miedo, de esa ignorancia y de esa esclavitud, para poder vivir y no sobrevivir como esclavos. Gracias. Bueno, amigos, pues nada, aquí lo dejamos y esperemos que haya más entrevistas en breve. Un saludo a todos. Gracias. Desde la Caja de Pandora. Chao. Energías, tu confirmación, la evolución de las energías sutiles. ¿Podrías contarnos un poquito qué relación tiene la radiestesia o el testaje con el péndulo? Sí, la radiestesia a mí me facilitó romper uno de los límites de la creencia, ¿vale? Y pasó a ser un acto de fe. O sea, lo que yo intuía que podía ser real a través de la radiestesia, que es radiaciones, estesia sensibilidad, la sensibilidad a las radiaciones, a esas radiaciones sutiles que no vemos y no tocamos. Entonces la radiestesia me permitió romper esa barrera de creencia y convertirse en un acto de fe. Porque hay una verificación física comprensible. El ponerte a moverte con unas varillas y dictar una corriente de agua, por ejemplo. Verificar qué sentido lleva la corriente de agua, qué profundidad está, y después ejecutar una prospección, un pozo, y sacar agua a la profundidad que has determinado, pues hay un hecho evidente, hay unas mediciones y hay un hecho evidente que después se verifica. Entonces, al igual que esto, muchas otras cosas. Por ejemplo, tuve un caso curioso que a veces llevo a los alumnos ahí en Castellón en un garaje donde no se podía abrir la puerta del garaje con los mandos a distancia.
y allí coincidían una serie de corrientes de agua, de fallas, chimeneas cosmotelúricas. Me he cuestionado. Entonces, lo que he contemplado son 3 niveles de realidad. Nuestros sentidos nos acercan a la realidad más sentida de la física, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos. Luego tenemos otra realidad que es más sutil, que es la de las emociones, ¿vale? Luego los pensamientos, nuestra mente, ¿no? Nuestros miedos, nuestros sentimientos de alegría, de amor. Pero luego, más allá de esta realidad, ¿vale?, está una realidad metafísica, donde lo que explico en el tercer libro, Dios no creó el universo, se transformó en él, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, mi búsqueda se basa en una búsqueda, digamos, a priori científica, ¿vale? Yo trataba de buscar respuestas que fueran tangibles, que pudiera demostrar un antes y un después. Respuestas propias a tus grandes preguntas. Exactamente. ¿Y eso de alguna manera lo podemos relacionar con tu evolución hacia el tema de la sanación? ¿Tus preguntas sí iban por ese camino? Te das cuenta que a lo largo de los años nada es casual, y cuando miras hacia atrás ves que todo lo que has vivido antes era una preparación para lo que estás viviendo ahora. Entonces, desde bien niño, en esta búsqueda yo he sido el curioso de que se preguntaba el porqué. Bien, en los 3 libros, el 1, 2, 3, era un cambio de transformación de mi vida personal. Yo salía de un cambio de ciclo, de una experiencia de vida empresarial e industrial, siempre volcado en el mundo de la energía. Lo que digo, yo desde quinto de primaria de EGB, que tuve aquella experiencia, aquel circuito, el tema de la energía, cómo funcionaba y demás, siempre me he visto volcado, y me estudié electrónica en telecomunicaciones, y era un autodidacta. Yo iba siempre por delante en la búsqueda del funcionamiento, del porqué, de cómo se movía la energía. Y empecé a estudiar los movimientos, el funcionamiento de la pequeña energía, para terminar en el mundo industrial con las altas potencias de energía en alta industria, en las altas tensiones. Y se ve que ese ciclo se tenía que terminar para dar el gran salto. Era pasar de la energía sutil, que puede ser la energía eléctrica, a pasar a la energía metafísica, ¿vale? ¿Me permites un paréntesis? Porque me estaba acordando de la radiestesia. Yo hice contigo un primer nivel de radiestesia. Rompí una barrera en ese punto, porque recuerdo que fue alucinante cuando en el minuto 3 del curso aquella varilla me estaba dando un sí y un no, y realmente había una comunicación. Hablando de las... Hola amigos de la Caja de Pandora, una vez más estamos con todos vosotros. En este caso se trata de una entrevista muy especial. Me une con Juan Marcos no solo el tema espiritual y de sanación, sino también una amistad que se ha ido fraguando con el tiempo. Y bueno, os presento a Juan Marcos Ferragut Seguí. Hola Juan Marcos. Gracias Nacho por recibirme y estar a tu atención. Estupendamente. Pues bueno, tenemos un día genial de casi verano, en un entorno muy bonito, y vamos a empezar la entrevista un poco presentando a Juan Marcos, qué es lo que hace, a qué se dedica. Juan Marcos, después de su deriva profesional, que no viene al caso, pues bueno, se centró en temas de evolución espiritual, en todo el mundo de la sanación. A raíz de ello, ha escrito 3 libros. Bueno, deciros que actualmente se dedica de lleno a pasar consulta para sanar a personas que lo necesitan. Tiene la consulta en Benicàssim, en Castellón. Como os decía, escribió 3 libros.
Es una trilogía, tienen una secuencia bastante compacta. El primero de ellos es 1, 2, 3 despierta, el segundo 4, 5, 6 comparte, y el tercero es Dios no creó el universo, perdón, 7, Dios no creó el universo, se transformó en él. Como veis, los títulos incluso son bastante definitivos, ¿no? Y definitorios. Hablan de, pues bueno, del tema, ¿no? Del tema de la energía, de qué hacemos aquí, de por qué enfermamos y de cómo podemos sanar. Y bueno, Juan Marcos, si quieres para introducir, pues sí, cuéntanos un poco tu trayectoria. Es toda una búsqueda y mi camino, cada día, cada experiencia nos aporta unos conocimientos y un sentir, y estar en la búsqueda, ¿no? Es ese despertar. Cuando uno empieza a comprender que la realidad es algo más amplia de lo que podemos ver y tocar, entonces empieza a crearse más preguntas, y yo como buscador siempre he estado en la inquietud de buscar las respuestas, ¿no? Y he tenido, me han dado, digamos, las circunstancias favorables para poder encontrar respuestas a la gran mayoría de las preguntas que yo me